para entender los ecosistemas del presente y para tener pautas de cómo manejar estas áreas de reserva. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas. Estoy tratando de sistematizarlas un poco, pero hay una que es para, en general, si alguien quiere contestar. Dice, ¿alguno de los panelistas fue consultado por el Ejecutivo Provincial acerca de los efectos de la construcción del canal? No. Yo hice esa pregunta, ¿puedo aclararlo? Sí. Yo creo, y lo creo más ahora después de la exposición de ustedes, que esta decisión solamente puede tener como móvil el interés personal y el uso del aparato estatal al servicio de un interés personal, familiar y sectorial. Yo creo eso. ¿Ustedes imaginan algún otro móvil que pueda avalar esta decisión del Estado? Bueno, yo creo que en algunos momentos se utilizan ciertos argumentos del tipo nacionalista o decir, bueno, esto está basado en la historia que se ha venido en los hechos o en las cuestiones históricas que se han venido sucediendo a través del tiempo, como por ejemplo esas leyes de restauración, qué sé yo, como si fuera un viejo anhelo de la sociedad puntana llegar a restaurar eso. Creo que en eso es también un poco utilizar ideológicamente en un momento en que el gobierno está en crisis. Puede haber eso, yo no puedo confirmarlo absolutamente, pero puede haber un tipo de una cosa de ese tipo. En cualquier caso, el Estado provincial, desde ya que puede realizar el tipo de obra pública que crea conveniente, en tanto y en cuanto cumpla con toda la legislación vigente, respete la opinión pública, tal cual lo estaba expresando otro de los panelistas, y desde ya, dentro de ese cumplimiento, figura expresamente tener la disponibilidad de un informe de impacto ambiental al respecto, con todas las opiniones del caso y los estudios técnicos científicos elaborados por profesionales como los que se disponen en esta Casa de Altos Estudios. Sin eso, realmente es bastante aventurado poder elaborar cualquier proyecto porque carecería de sustento. Yo quisiera agregar algo que está en el decreto que manda a hacer el canal y que dice expresamente que el objeto es restablecer el orden natural, el equilibrio ecológico y la protección del ecosistema natural de la zona de Laguna del Bebedero. O sea, este móvil hecho público, la verdad que vale la pena preguntarse si es legítima, si es razonable las expectativas, la intención, como decía Susana, de restablecer un ecosistema que aparentemente no está en peligro, de proteger, de restablecer un orden natural que, como acabamos de ver con los datos del subsuelo, vemos que hay una ciclicidad que en este momento corresponde a una época desértica y con las características morfológicas, geológicas, climáticas y edafológicas que tiene. Entonces el orden natural es este, no es otro. ¿Y por qué aludo esto en relación al móvil? Porque yo creo que a veces el móvil no es exactamente una intención de hacer algo, sino que a veces uno hace cosas porque ignora, porque no tiene conocimiento, porque tiene expectativas sobre cosas que, por falta de formación o en términos de FURED, por analfabetismo geológico o analfabetismo en ciencias naturales, a lo mejor uno tiene derecho a pensar cosas que no tienen nada que ver con las posibilidades concretas que ofrece nuestra región. Yo como consultor he trabajado para la Salina, de hecho, y es público, y he contratado climatólogos para estudiar la verdad de ese tema. Tenemos un informe climatológico reciente que demuestra que en los últimos 40 años las precipitaciones en Salinas del Bebedero han aumentado más del 30%, precisamente debido a que el clima se está calentando. Debido a que el clima se está calentando, yo les decía, cuando se calienta el clima del planeta, empiezan a dominar los vientos húmedos del Atlántico y aumentan las lluvias en todas nuestras regiones llanas.
Ese incremento de lluvias también es notorio en el área de Salinas del Bebedero. Por lo tanto, mal puede decirse que la aridez de la zona, o la última sequía, sin ir más lejos, se le pueda echar la culpa a Salinas del Bebedero. La salina, la presencia de la salina, es una consecuencia, una causa. Para el doctor Mangione, salvando la retórica, ¿cuál es su postura ética respecto a la problemática? Me cuesta, le decía recién a Tonieli, contestar preguntas sobre las motivaciones sobre este tema cuando no tengo un interlocutor válido, es decir, no hay nadie presente del gobierno, al menos públicamente acá sentado. Entonces me cuesta contestar cuando no tengo a nadie a quien contestarle y poder debatir sobre el tema. Mi postura ética respecto de la problemática es que constantemente, no solamente este gobierno sino otros, se han encargado de, por capricho o convicción, tratar de reinventar la historia. Y esto creo que es una reinvención de la historia, cambiarle la vida a la FINUR, generar espacios que no existen, abrir espacios que son utilizados por unos pocos. Así que frente a esto, mi postura ética es, si están los estudios que indican que, como dice el doctor, el licenciado aquí, todos estos cambios han sido producidos por cuestiones naturales, lo demás me parece un simple capricho, y lo que hay que hacer es, en todo caso, proponer, como propone la doctora Schiuffo, si es área de interés para la ciudadanía y no para unos pocos, que esto sea una reserva, entonces propiciemos la creación de una reserva. Porque el tema es así: si en la salina del Bebedero estuviese el oso panda, tendríamos la multisectorial del oso panda y estaríamos todos en la calle propiciando que esto de una vez por todas sea una salina. Pero es una salina. Entonces toma la iniciativa otro de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que creer y cómo tenemos que pensar. Mi postura ética respecto de esto es, no como vidrio, y por lo tanto, dada la evidencia, es sigamos los pasos que normalmente se siguen en estas condiciones. Si hay que explotarla, que sea en forma sostenida, la mejor manera posible, y si da para una reserva de multiuso, que así sea, como se ha hecho en muchos otros países y otras regiones. Una pregunta. En su disertación, usted sostiene que la unión con el sistema del desaguadero, a 1850 aproximadamente, ¿cómo se condice esto con los antiguos informes de 1929 de Peletaní, en donde indica la unión con el sistema del desaguadero? Bien. Yo lo que dije fue que hacia 1850 se empezó a manifestar el calentamiento del clima mundial. No dije que se había cortado el acceso de aguas del desaguadero. Hacia 1850 se empezó a calentar el clima mundial y empezaron a ser menores las nevadas en cordillera, pero todavía eran nevadas muy superiores a las actuales. De hecho, hasta principios del siglo XX, el desaguadero tuvo crecientes extraordinarias como para entrar a la laguna del Bebedero. Después, ya durante el siglo XX, el arroyo Bebedero solo trajo agua desde el río de Desaguadero en 6 oportunidades. 3 de ellas antes de 1920, porque todavía eran recurrentes las crecientes extraordinarias. La otra del año 1942, que ocurrieron 3 deshielos extraordinarios en cordillera muy marcados, durante los cuales el río de Desaguadero llegó a llevar 228 metros cúbicos por segundo en algunos momentos. Entonces imagínense, para que tengan una idea, 228 metros cúbicos por segundo es el equivalente a las crecientes extraordinarias actuales del río Colorado de la provincia de Buenos Aires, era mucha agua. Pero después no hubo más deshielos extraordinarios hasta el año 72, que nuevamente hubo crecientes extraordinarias y entró agua a la salina. Después volvió a entrar agua a la salina en el 84, creo, 86 y 88, y hasta ahora nunca más. Pero siempre de la mano de alguna creciente extraordinaria en cordillera. Ahora, cabe la reflexión: si pueden entrar las aguas de las crecientes extraordinarias, quiere decir que no hay obstáculo. El agua no está entrando porque no viene. Esa es la clave. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad para con los trabajadores? Segunda, ¿podría explicar la relación de las ganancias de la empresa con los salarios de los trabajadores? Tercera, ¿qué tipo de contrato o acuerdo posee con el gobierno? Los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal, como les denominamos a las distintas acciones en materia de seguridad, según el tipo
de riesgo a los cuales estén expuestos. En nuestro caso, por el tipo de actividad, el riesgo es muy bajo. Aquí no existen actividades que tengan riesgo. Concretamente, cuando se realizan las actividades extractivas, todas las personas ingresan al yacimiento con los elementos de rigor. Y estos son botas, protectores auditivos por los ruidos de los motores, cascos de seguridad, guantes, y lo que prevé la norma, que en nuestro caso contamos con el asesoramiento, ya que además es un requisito que se impone desde el punto de vista de seguridad, del jefe de seguridad de higiene industrial, que tiene que ser un profesional matriculado. Con respecto a la relación de las ganancias de la empresa en los salarios de los trabajadores, le puedo manifestar que todos los trabajadores de la compañía perciben una remuneración preestablecida desde ya. Y hay una parte dentro de la composición salarial que está conformado por un premio vinculado a las ganancias mensuales que va obteniendo la compañía. Es decir, en este caso claramente hay una vinculación. Por último, el tipo de contrato o acuerdo que posee con el gobierno, no tenemos ningún contrato, no tenemos ningún acuerdo con el gobierno. Lo que dispone la empresa son títulos de propiedad de pertenencias mineras, que son el uso del yacimiento. Y estas, como manifesté hace breves instantes, en tanto y en cuanto se estén cubriendo todas las obligaciones previstas en el Código de Minería, no caducan. ¿Podría tratarse sobre el impacto positivo o negativo del acueducto en cuestión construido por el gobierno provincial? También caemos a lo mismo. Para analizar el impacto ambiental de una obra sería demasiado atrevido en un auditorio con biólogos, ecólogos y especialistas de distintas disciplinas decir yo qué impacto pueden ocurrir las obras sin hacer un estudio previo. Toda obra necesita un estudio previo. En el agua subterránea de la salina, lo que sí yo puedo decir, si se llegase a inundar en el hipotético caso, y seguimos basándonos en hipótesis, si el caudal de agua que entra a la salina es lo suficientemente importante, puede llegar a disolver, y digo suficientemente importante, hablemos de algunos metros de profundidad, no más, puede llegar a disolver todas las reservas de sal de la salina. En algún momento hice, siempre basado en escenarios teóricos, un cálculo que con 10 litros de agua se podían disolver todas las reservas de la salina, y el agua resultante podría llegar a tener entre 37 y 40 gramos de sal por litro. Fíjense que estamos hablando ya de salinidades un poco superiores a las salinidades del agua de mar. Eso llevaría a una inversión del sentido de flujo del agua subterránea. Ahora la salina recibe aguas dulces. Cuando ustedes piensen que se levanta 10 metros el nivel de agua en la salina, los acuíferos de la periferia se van a recargar con agua de la salina, pero va a ser con agua de 40 gramos de sal por litro. Eso va a generar toda una serie de problemas ecológicos, como bien decía Antonio, encadenados, como por ejemplo el incremento del ascenso capilar de aguas saladas, que va a salinizar mucho más los suelos de la periferia, que va a cambiar totalmente la vegetación de la zona, y en función de la cadena trófica, o sea, de las cadenas de alimentación biológicas, va a cambiar toda la fauna. ¿En qué tiempo? No lo sé. Habría que estudiarlo, pero de hecho va a tener un impacto que yo, a mi juicio de valor, y sobre todo juicio de valor, puede ser negativo, alguno lo puede ver como positivo. Bueno, aquí hay varias preguntas. Con respecto a la facturación anual de la compañía, no ubico a la persona que... Sí, con todo gusto. 45 millones de pesos anuales. La relación costo-beneficio yo no la dispongo porque soy gerente de la planta, no tengo toda la información aquí disponible en la provincia, pero esto es fácilmente ubicable y no hay ningún tipo de inconveniente en transmitirla. ¿Qué porcentaje cubre la empresa del mercado argentino? Está en un porcentaje superior al 40%. De allí que esta problemática que se ha suscitado a partir del tema que hoy nos compete, con respecto al gobierno de la provincia, realmente esto derivaría en un crack para la industria en general, ya que desde aquí se abastece, y me parece importante también mencionar este dato, aunque usted no lo ha consultado, pero que es referido a los volúmenes que maneja la compañía desde aquí.
Se provee a la industria petroquímica, a la industria no alimenticia, a la industria alimenticia, y en total estamos hablando de volúmenes mensuales del orden de las 20.000 toneladas. Esto quiere decir que generaría un desabastecimiento en toda la industria, lo cual obligaría a importar sal desde el exterior. Es decir, es bastante catastrófico el tema. En cuanto al porcentaje de la producción que se exporta, no dispongo de toda la información porque la empresa tiene otra planta en la provincia de La Pampa. Los volúmenes de porcentaje que manejamos son más del 80% de la producción total que comercializa la compañía sale de este yacimiento. El resto sale de un yacimiento menor que está en la provincia de La Pampa. Bien, no tenemos más preguntas. Yo quisiera cerrar esto, destacando que ustedes han visto que en las distintas ponencias que se han desarrollado, en toda problemática ambiental, es decir, no solo está involucrado el problema científico, el problema tecnológico, puro, neutro, sino que esto está atravesado por valores, como decía Antonio, está atravesado por una serie de intereses, que es ilícito que así sea, y la idea de ofrecer justamente este tipo de esta charla tiene que ver con mostrar a la comunidad la complejidad que hay alrededor de cualquier intervención del hombre en la naturaleza, y de allí comprender entonces la necesidad del trabajo interdisciplinario y en todo caso de tomar con precaución aquellos estudios ambientales que no reúnen estos requisitos de un trabajo interdisciplinario, porque esto pondría en duda un análisis profundo de esa complejidad. Por otra parte, lo que queremos es, y ustedes creo que han sido testigos de la generosidad con que todos nuestros panelistas han respondido y han demostrado una voluntad de que circule el conocimiento que